Historias emprendedoras, el podcast de ANEP. Si tienes un emprendimiento, una empresa o eres un profesional independiente, necesitas conocer sobre temas de actualidad para tomar decisiones y hacer crecer tu negocio. Este podcast fue creado para ti. Dale follow y acompáñanos en cada edición del podcast ANEP. Bienvenidos al podcast de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Como es usual en este espacio, deseamos ofrecerles contenidos de actualidad empresarial y conversar sobre una amplia variedad de temas y recomendaciones de especialistas que faciliten su toma de decisiones. En este episodio nos enfocaremos en conocer sobre ciberseguridad. Les acompañamos Beatriz Morales, Zair López y nuestro invitado especial de hoy, Zaid Pérez. Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones, máster en Seguridad de la Información y Continuidad del Sector Negocio. Bienvenido, Zaid y Zair. Qué gusto que podamos reunirnos esta tarde en este podcast. Un gusto, querida Beatriz. Un saludo hasta El Salvador. Querido Zair, realmente un placer estar en este podcast y bueno, el agradecido soy yo. Bien. Zair, mucho gusto. Beatriz, qué bueno que estemos nuevamente en este momento para hablar acerca de la importancia de la ciberseguridad en las empresas. Zair es un experto que nos acompaña desde Bolivia. Gracias por estar por acá. Y tal vez dando inicio a la parte de las preguntas, Zair, hace 10 años este tema de la ciberseguridad no era tan importante o no se escuchaba, no se oía en el ámbito empresarial. Ahora, es un tema de actualidad y ¿por qué una empresa debería preocuparse por la ciberseguridad? Bueno, en realidad lo que pasa en estos últimos 10 años es de que la tecnología ha cambiado abruptamente. Si bien siempre nos han dicho desde nuestros abuelos que la tecnología es importante, nuestros abuelos les decían a nuestros papás que la tecnología es importante, nuestros papás nos decían a nosotros cuando éramos niños que la tecnología era importante. En realidad, ahora se ha cambiado de paradigma. Hace menos de una década, hace unos 5 o 6 años, ya no se dice que la tecnología es importante, sino se dice que la tecnología es el centro de nuestras vidas. Eso justamente se ha debido a que prácticamente nosotros estamos hiperconectados. Ya no podemos pensar en un mundo donde no existe Internet, por ejemplo. Y lo principal, todos nuestros datos, toda nuestra información están en alguna red. Si bien antes los usuarios eran los que se conectaban a Internet, ahora tenemos en Internet no solamente a usuarios, a personas, sino tenemos a cosas, nuestra refrigeradora, nuestro televisor, nuestras cámaras de vigilancia, por ejemplo, en la empresa. También tenemos a procesos y también tenemos a nuestro dinero. Es a veces pensar que nuestro dinero es un conjunto de ceros y unos en un servidor y que es una probabilidad de que pueda ser atacado o cambiado por un ciberdelincuente, es algo que prácticamente te genera un poco de paranoia. Básicamente, el proceso de que la tecnología ya no se vuelva algo importante, sino el centro de nuestras vidas, ha hecho que para las empresas ya se empiece a pensar en la ciberseguridad. Otro hecho importante es los ataques que han aumentado exponencialmente estos últimos años. El 2015, por ejemplo, hemos tenido en toda Latinoamérica y en el mundo ataques de un malware que justamente es el ransomware, el cual encripta todos tus archivos y te pide un rescate en bitcoins para poder desencriptarlos. Esto juntamente con una suma de ataques y malwares que han proliferado, han dado como consecuencia una concientización cada vez más y más fuerte de las empresas hacia la ciberseguridad. Y siempre pensamos, nunca me va a pasar a mí, ¿verdad? O sea,
o escuchamos, los hackearon, ¿verdad? A los bancos o quisieron intentar hackearte, pero nunca piensas que te puede pasar a ti. Realmente esa estadística que tú nos cuentas, que tan similar es a nivel de Latinoamericana en El Salvador, precisamente, y ante esta realidad de que podemos ser víctimas, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a las empresas salvadoreñas? ¿Cuánto deben invertir? Realmente esta es una necesidad imperante. Si no lo han hecho, urgente de realizarlo. Cuéntanos un poco, danos más estadísticas y dinos ante esta realidad, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir en nuestro presupuesto para cuidarnos de estos hackeos? Porque es, me imagino, te hackean y es gravísimo, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad un ataque cibernético puede en principio solamente afectar a tu reputación. Existen muchísimos ejemplos de páginas web de empresas, por ejemplo, estatales en distintas partes de Latinoamérica, donde su página web es atacada y colocan un mensaje. Puede ser de personas políticamente contrarias a ellas, ¿no? Si bien ahí no hay una pérdida de dinero directa muchas veces, hay una pérdida de una reputación. Está la pérdida de la reputación, que eso al final de cuentas tiene que ser cuantificable en dinero. Al final tu marca vale unos buenos miles de dólares o tal vez mucho más. Y bueno, básicamente no hay un monto exacto el cual se recomienda invertir en ciberseguridad. Mucho va a depender de la empresa. Lo que se tiene que hacer es un análisis primero de riesgos. Antes, hace unos 20, 15 años, lo que las empresas hacían era un análisis en base a ataques. Oh, si me atacan, si pierdo dinero, bueno, recién me preocupo por la ciberseguridad. Hoy en día el enfoque ha cambiado porque un ataque prácticamente puede destruir toda una empresa si es que tiene todos sus activos o la mayor parte de sus activos en el cibermundo, en la nube. Y entonces ahora el enfoque es basado en riesgos. Todos nosotros dentro de una empresa debemos sentarnos, especialmente la alta gerencia, y analizar cuál sería el riesgo si nos atacan. En realidad, además de un ataque de un hacker, como tú dices, querida Beatriz, no necesariamente el ataque puede ser de un hacker. El ataque se puede dar debido a fenómenos naturales, una inundación, un incendio, por ejemplo. Y bueno, los equipos, un servidor, una computadora, una laptop, han sido hechos para que algún día dejen de funcionar. Nos tenemos que poner a pensar qué pasa si el día de mañana entramos a nuestra empresa y no prenden los servidores, no funciona mi laptop. Perderé mucho dinero, no perderé mucho dinero. Entonces, justamente ahí hay que cuantificar el riesgo. Una empresa pequeña, por ejemplo, que vende, no sé, un 80, 100 poleras al mes, tal vez no tenga muchos activos en el cibermundo, en un sistema, en un software. Pero una empresa con muchas sucursales, que maneja sistemas de facturación, que maneja todas sus patentes tal vez en un sistema cifrado, seguramente esta empresa tendrá un riesgo mucho mayor a la hora de un ataque. Mientras el riesgo es mayor, tú tienes que invertir más en la seguridad de la información. Said, en cuanto a los ataques de hackers en las empresas, ¿existe algún dato de cuántas empresas son atacadas por día a nivel de mundial o latinoamericano? Y si una empresa decide protegerse, más o menos cuál es el monto de inversión que debe tener o un presupuesto mínimo para poder estar protegido ante estos ataques. Genial. Bueno, en realidad la cantidad de personas, de empresas atacadas a nivel mundial es incuantificable.
En realidad existen dentro de cada país entidades gubernamentales que gestionan los incidentes y generan estadística, pero, siempre hay un pero, esta estadística se la realiza en base a todos los ataques debidamente denunciados por las empresas ante la fiscalía o un órgano similar en los países. Muchas empresas no hacen eso por miedo a perder su buena reputación. Un usuario no va a querer trabajar conmigo porque va a pensar que soy una empresa insegura, que sus datos van a estar inseguros conmigo. Entonces, muchas veces no las denuncian y eso es una gran parte de los ataques. En realidad, estamos hablando de millones de ataques al día a personas y a empresas. Lamentablemente, Latinoamérica es uno de los focos principales de ataques, no solamente entre latinoamericanos o de tu empresa competidora o de alguien que quiere sacar algún crédito al ataque. Muchas veces el ataque se lo hace solamente por hobby. El motivo de un atacante, de un hacker, es algo que no podemos controlar. El atacante puede ser alguien que está en Dubái, o está en Burundi, o está en la China. E incluso puede ser un niño de 15 años que no sabe, no tiene mucho conocimiento de ciberseguridad, de hacking, pero sí está siguiendo un tutorial interesante en YouTube bueno, él ha encontrado una vulnerabilidad en tu sistema. No hay una cifra, les vuelvo a repetir, pero estamos hablando de millones de ataques al día y especialmente en Latinoamérica. En cuanto a cuánto invertir en ciberseguridad en tu empresa, bueno, eso va a depender de cuán grande, cuán pequeña es tu empresa y cuánto es el riesgo de un ciberataque. Lo mínimo que uno tiene que estar consciente de tener es un buen antivirus, pagado. Hoy día no nos podemos dar el lujo de no tener un antivirus. Muchas empresas, por ejemplo, han caído con este ataque ransomware que lo hemos visto el 2015, que ha causado estragos en muchos países. Debemos tener todos nuestros sistemas actualizados. Debemos tener nuestro Windows Defender y nuestro Windows Firewall activado, que en realidad eso es algo que parece que no nos sirve hasta que nos atacan. A partir de ese umbral ya dependerá si tú tienes servidores, si tú tienes una página web, todo un sistema de almacenes en la nube, y depende de eso cuánto invertir y cuánto no en ciberseguridad en tu empresa. El consejo quizás más práctico para una pyme, para un emprendedor, por ejemplo, que bueno, quizás básicamente tendremos un antivirus que a veces está hasta desactualizado, pero necesitamos a un experto, Said, que nos esté recomendando constantemente, actualizando, aprovechando en las actualizaciones, además de todos estos cuidados que nos dicen frecuentemente, no entren a links, o no den sus passwords, o que los passwords sean seguros, cámbielos frecuentemente. ¿Qué es lo que debe de hacer un microempresario, digamos, o un emprendedor que está iniciando, que son parte de nuestro público? ¿Qué le recomendaría a usted? Y sobre todo ellos que empiezan a vender en línea con WhatsApp, por ejemplo. ¿Alguna recomendación práctica es tenga un asesor o simplemente con sus softwares que los puede comprar en línea puede estar actualizado y protegido? Bueno, evidentemente, cuando alguien empieza a hacer un emprendimiento, como en todas las áreas, uno, por ejemplo, a veces empieza solo, haciendo todo, ¿no? La parte del marketing, la parte de las ventas, después ya contrata a una persona,
un contador, un experto en marketing. Y en realidad, sin duda, cuando uno empieza recién con su emprendimiento, lo mínimo es tener un buen antivirus y estar consciente de que su laptop, su computadora, donde lleva las cuentas en un Excel tal vez, puede no funcionar el día de mañana. Los equipos se han hecho para que algún día dejen de funcionar. Entonces, uno tiene que tener en cuenta todos esos riesgos. Puede pasar, como puede que no, pero es mejor prevenir. Entonces, hay que tener backups, muy importante, de toda la información, por lo menos en 3 lugares, en un USB, en un pendrive, en la nube, ahí tenemos Google Drive, OneDrive, y obviamente en su laptop. Lo segundo es el antivirus. Y bueno, ya cuando una empresa va creciendo, evidentemente va a necesitar como mínimo un analista de TI que te lo gestione, tus sistemas, tu software, tu conexión de red. Ese es un primer paso para ya preocuparse por los sistemas tecnológicos o de tecnologías de la información y comunicación. Él seguramente te dirá qué software de ciberseguridad más se necesita. No obstante, ya cuando una empresa crece mucho más y depende cada vez más y más de los sistemas, entonces es ahí donde se crea un área que se llama el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Esa área, muchos países en Latinoamérica, por ley, exigen que los bancos la tengan, porque, bueno, en realidad los bancos son los más atacados. Y por último, en realidad, el eslabón más débil de cualquier empresa somos nosotros mismos, las personas. Algo muy importante de estar conscientes es de que de nada te va a servir invertir millones en hardware y software de ciberseguridad si es que por ejemplo, tu secretaria o tu contador le va a dar el usuario y contraseña del sistema a su amigo o a su novia, no sé. Entonces, ahí justamente entra la ingeniería social. Uno de los hackers más grandes del mundo, estando en la cárcel y habiendo atacado a una empresa enorme con 200 profesionales en ciberseguridad, le preguntaron cómo es que había podido romper la seguridad de toda la empresa. Bueno, y él contestó fácil, me he propuesto enamorar a la secretaria del gerente y ella me ha dado su usuario y su contraseña. El hecho de capacitar mucho a todo el personal, desde el portero, pasando por el contador, hasta los gerentes de todas las áreas, en cuanto a lo importante que es la seguridad de la información hoy en día, para que el negocio se mantenga y crezca, va a jugar un papel fundamental en la ciberseguridad de tu emprendimiento. Bueno, Said, Said, muchas solo gracias. mi última pregunta, perdón. Said, el mapa que estamos viendo es virtual y es sobre las amenazas o ataques que se están dando a nivel mundial en tiempo real. Así es. Este mapa es un mapa de Kaspersky, es gratuito, todos pueden entrar, todos pueden poner en Google mapa de ciberataques en tiempo real de Kaspersky. Y bueno, ahora, en este momento, todos los sistemas que tienen Kaspersky o algún software de esta empresa están registrando, están enviando datos de todos los ataques ahora. Fíjense que son como misiles, ¿no? A veces no pensamos que hayan tantos ataques hoy en día, pero en realidad hay muchos. Mientras estamos hablando en estos minutos, hay muchas empresas que lamentablemente están siendo atacadas porque existen vulnerabilidades, la mayoría de ellas son ya conocidas y bueno, a partir de este momento recién se van a empezar a preocupar por la ciberseguridad. Así que como Justamente, vos ahí buscándonos, si estamos con la sesión sin desconectar y
todas las vulnerabilidades que tenemos. Aquí estamos en Centroamérica. Y bueno, en realidad, Centroamérica es un lugar que no usa mucho Kaspersky, pero sin embargo existen ciertas, como, serían como misiles, ¿no? Que se van enviando, que Kaspersky detecta, algunos los controla, otros los evita, pero justamente esto aumenta mucho más, por ejemplo, estadísticamente en tiempo de elecciones. En tiempo de elecciones en un país hay muchos más ataques a empresas gubernamentales y demás. Podemos ver todos los países aquí. Vamos a ver El Salvador, por ejemplo. Aquí estamos en El Salvador. Perfecto. El Salvador es el país, según Kaspersky, número 136 más atacado del mundo, ¿no? Hoy en día tenemos estas estadísticas, podemos verlo con más detalle aquí y podemos ver las detecciones por segundo en este país. Por lo general, el ataque es por troyanos, por software maligno, por malware, que ya tiene solución. Es decir, no hay un antivirus en esas máquinas, ¿no? Es por eso que es muy importante concientizar y hacer un trabajo de ingeniería social para que todos en la empresa estén conscientes de lo importante de la seguridad de la información, no solamente los expertos en TI o los ingenieros de sistemas. Este no es un gasto, ¿verdad? Es una protección importante, ¿verdad? Que a veces no queremos invertir en un buen antivirus. Las marcas quizás más confiables que usted pudiera recomendar para protección, Said. Bueno, en realidad, todas las marcas son buenas. Windows, por ejemplo, cuando uno se compra una laptop con un sistema operativo Windows original, ya viene con McAfee, viene con un año del antivirus gratis y uno lo puede actualizar, me parece que con $12. En realidad, pero hay diferentes marcas como ESET, Kaspersky, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser una inversión de millones, vuelvo a repetir, eso se tiene que analizar en base al riesgo que exista, en base a un hipotético, a un probable ataque. Lo primero que en realidad dicen las empresas cuando no quieren invertir en ciberseguridad es de que, uno, no son objetivo, somos demasiado pequeños y no tenemos activos de valor para un atacante. Y eso en realidad es totalmente mentira porque el atacante no tiene un motivo en específico, solamente lo puede hacer por hobby. Hay un estudio de Trend Micro, por ejemplo, que justamente recién salió, donde la incredulidad es uno de los factores fundamentales para que las empresas no inviertan en ciberseguridad. A mí nunca me va a pasar hasta que te pasa. Exactamente. Nunca, hasta ese día lloramos, ¿verdad? Pero antes no nos imaginamos. Bueno, muchas gracias por todos esos consejos, Said, y esperamos que tenerlo frecuentemente con nosotros para que nos esté actualizando y recordando esta importancia de nuestra ciberseguridad, ¿verdad? Por nuestro prestigio, por la información que es importante para nosotros, esfuerzo importante de levantar bases, y no digamos un banco que ahí están nuestros ahorros y es tan común, ¿verdad? Está por entretención, como usted dice, estamos siendo atacados, así es que no hay que ser vulnerables. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por estar en el podcast, queridos amigos. Un gran saludo hasta El Salvador. Gracias. Gracias, Said y Beatriz, por acompañarnos este día. Vamos a prepararnos con un nuevo podcast pronto, ¿verdad? La otra semana, primero Dios, para hablar sobre lo que es la adopción de la inteligencia artificial en las empresas.
Esperamos que Said nos acompañe también para dar el tema completo y ayudarnos a tener más actualidad tecnológica. Muchas gracias y saludos hasta Bolivia. Gracias. Un gusto, queridos amigos. Saludos. Adiós.